ahora nada más y nada menos que esta columna de actualidad política y juventud a cargo de nuestra analista política, la licenciada Camila Pasarini Santucho. Hola Camila, buenos días, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Qué gusto verlos. Es el último viernes del año, es mi último viernes con 26, porque el lunes cumplo 27, así que es como todo una semana de cierres, ¿vieron? Sí. Y mucha fiesta. Mucha fiesta y una vorágine también, que es como, no sé ustedes, pero bueno, yo intento no subirme a esa vorágine de cierre de año, pero bueno, es un poquito inevitable. Sí, es cierto. Bueno, inevitable también son los datos que siempre nos trae aquí nuestra columnista para charlar, debatir y reflexionar en profundidad y en conjunto también, como lo realizamos el viernes anterior, que también hubo comentarios, hubo un debate interesante, así que, bueno, ¿qué nos traes para este viernes, Cami? Bueno, un poco sabemos que estamos todos como a fin de año, muy llegando al próximo 2025, y un poco lo de hoy que traje es como una especie de resumen y un análisis también. Traje como para el cierre algunos datos, pero sí un poco para ponernos en debate y conversar frente a lo que ha sido este año de polarización, ¿no? Y qué nos deja el 2024. En este sentido, yo no solamente, digamos, a nivel nacional, sino que podemos charlar nosotros de las agendas y de la opinión pública, ¿no? Este fenómeno que está estudiado por tantos analistas y, bueno, nosotros los politólogos lo vemos desde múltiples materias en la facultad. Bueno, y en ese sentido un poco, la última columna del año le puse un año de polarización. Sabemos de que cuando vamos a arrancar de cero para que todo el mundo hablemos en el mismo idioma, cuando hablamos de polarización hablamos de estas posiciones opuestas, ¿no? La polarización la podemos ver, bueno, también hay términos hasta químicos que hablan de la polarización, pero en términos políticos y de análisis hablamos de estas posiciones casi opuestas, ¿no? Me parece importante arrancar hablando de eso porque después cuando terminemos vamos a charlar de por qué eso sirve o no sirve para ciertas propuestas. En ese sentido, la idea es charlar un poco de cómo fluctuó la opinión pública desde la asunción de Milei a hoy. En ese sentido estamos hablando a nivel nacional y entender de que quiera sí o no, estemos de acuerdo o no, ha sido un año muy dinámico y de mucha toma de decisiones de impacto, ¿no? En ese sentido, el primer año del gobierno libertario ha tenido bastante potencia y ha tenido también una aceptación por parte de la gestión de algunos puntos. ¿Por qué hablo de esto? Porque así como ha habido una polarización de la sociedad, también ha habido algunos puntos dentro de la gestión que han estado fortalecidos y que han recibido una aceptación completa y otros que no tanto. Y en ese sentido me parece importante contarles de que lo que tiene que ver con la aceptación de la gestión mileísta, podríamos decir, oscila entre un 42% y un 45% de imagen positiva, lo cual es bastante, y en el último mes podríamos decir que ha llegado a un 47%. Algo que me parece importante contarles, que se acuerdan que yo siempre les cuento esto de que yo soy medio un híbrido y que tengo también algunos conocimientos respecto a lo que es más el mundo empresarial. Hay algunos autores que plantean de que no existe la opinión negativa, ¿no? Que existe solamente la opinión positiva o la imagen, en realidad, la imagen positiva, no existe la imagen negativa y significa que si no hay, digamos, una imagen es que no existís, ¿no? No sé si me explico. Qué interesante. Es interesante verlo desde el punto de vista empresarial, digamos, ¿no? Claro. Como matriz de lectura. Perdón por mi ignorancia, voy a preguntarte, es como la famosa frase, que hablen de mí. Eso, no importa si hablan mal o hablan bien, sino claro, que hablen. Y pone una agenda seria. Claro, yo en realidad en ese sentido me parece interesante verlo de estas dos ópticas, ¿no? Desde el punto de vista de análisis político sí existe también la imagen negativa. De hecho, hay muchos candidatos, por ejemplo, de que si bien tienen una alta imagen positiva por determinadas cuestiones, pueden tener una imagen negativa que a la hora de elegir los dirigentes o bueno, a la hora de conformar listas, capaz no sean los escogidos por tener tanta esta imagen negativa casi a la par de la imagen positiva. Pero bueno, eso es como una podríamos decir como una regla de análisis. Ahora, en el caso particularmente de Milei, les contaba que oscila entre un 42% y un 45%, esta imagen positiva. Quiero aclarar también que estos datos los saco del informe de Subán, Córdoba y Asociados. Es súper interesante esta consultora, a mí me gusta mucho porque hay un montón de datos y sirve un montón para comprender y que podamos tener idea de un montón de cuestiones que quizás a veces son subjetivas, así que en ese sentido me parecía importante compartirles. Y acá hay un dato que, digo, es obvio, pero no es menester recordarlo.
Por supuesto que la imagen de Milei mejora cuando mejora la economía. Digo, en esto podríamos decir de que no podemos, o sea, negar en este sentido que el estancamiento, podemos decir la estabilidad de la inflación, medianamente un control de la inflación, ha sido uno de los indicadores positivos de la gestión, una de las banderas más potentes, pero también lo que tiene de característica es que si bien muchos gobiernos han tenido esto de decir, bueno, nosotros hemos podido controlar determinado punto o determinado indicador, en el caso de él, los números lo respaldan. Digo, hay datos objetivos que lo respaldan. Eso sería como una green flag, dicho de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa con la otra parte de la agenda, digamos, no? O con todas estas otras... No me atrevo a decir promesas, porque me parece como una palabra muy potente, pero sí respecto a otros puntos que Milei había dicho, bueno, lo vamos a controlar o lo vamos a trabajar, digamos, ¿no? Bueno, la cuestión del federalismo... Bien, gracias, que era una de las cuestiones que se había planteado en su momento. La cuestión de educación pública fue uno de las de los puntos que técnicamente también iban a ser cuidados por parte del gobierno nacional y ha sido absolutamente renegado y es más, me atrevo a decir, digamos, que desfinanciado, ¿no? O sea, no es menor. La cuestión de la seguridad también es algo de que todavía ha dejado lagunas, digamos, para la sociedad argentina respecto a cuáles van a ser las medidas. Y ahí hay una cosa, es importante que nosotros tengamos en cuenta de que las decisiones de la toma de acciones políticas también es una propuesta de proyecto. ¿Qué quiero decir yo? Si yo como gobierno tengo dentro de mi plan de acción la inflación, es una propuesta política, es un proyecto político, es una ideología. Si dentro de mi propuesta no está la educación pública, no está la seguridad, no está, digamos, la cuestión quizás más colectiva, más comunitaria, también es una forma de afrontar una gestión, ¿no es cierto? Es una bandera eso. Claro. Eso para mí es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por eso cuando yo digo esto de que la política no son solo números o no solamente tiene que ver con el accionar, digo, las cuestiones objetivas, los datos objetivos de cuánto se invirtió en tal cosa o no, destinar presupuesto y políticas públicas de accionar concreto a determinadas cuestiones también es una propuesta de proyecto. Eso es algo importante. Entonces, en ese sentido, ¿qué implica, digamos, acá pensar cuál fue el plan, ¿no? O para dónde vamos, ¿no? Si ya en este primer año de gestión podemos hacer esta revisión, ¿para dónde va este plan de Milei, digamos, que en su momento tenía ciertas propuestas? Algo que a mí me había gustado mucho, que había leído en el informe y que lo leí en varios medios también, esto de entender el cuadro, el encuadre, digamos, ideológico del gobierno nacional y a través de cuáles puntos penetra y que se capilariza en la sociedad, ¿no? Porque eso también nos permite entender las acciones a posteriori. Por ejemplo, vieron que hace un par de días salió esta declaración de Milei de vamos juntos o no, en esto de no confundir al electorado, que entendamos de que a Milei le sirve esta separación o no, también está midiendo eso, respecto a las otras fuerzas políticas de cara a un 2025 que se viene bien electoral, ¿no? Sí, que él ya dijo los ejes que va a hacer su gobierno en ese año. Y que por eso yo digo en esto de verlo, de entender a la política como un proceso y de una manera integral, ¿no es cierto? Si nosotros vemos hoy el accionar político y la implementación de ciertas políticas públicas de tal manera, a la vez, sumado a estas declaraciones, nos permite decir, bueno, ok, ¿para dónde va a encarar? Y más allá de prevenir o de entender algunas sorpresas, nos permite analizar y decir, bueno, a ver, vamos, ¿para dónde vamos? ¿Fue así o no fue así? ¿Cumplió o no cumplió? Bueno, y en eso acá hay algo que lo leía y también me parecía importante compartirles a ustedes. Hay un comportamiento llamativo de esta opinión pública porque hay como una dualidad respecto a la aceptación de esta agenda de Milei. ¿Qué quiere decir? Si bien hay una negación de temas de agenda, o sea, en este sentido de decir, bueno, a ver, hay ciertas cuestiones que también por las cuales fue votado Milei, digamos que puede ser este combo de propuestas de la agenda cultural, digo que es importante, hay también una aceptación de las expectativas positivas por parte de la economía. ¿Qué quiere decir? Yo acepto un montón de otras cuestiones con tal de que la parte económica esté estabilizada. Y ahí es cuando entra una cuestión que yo, bueno, siempre vieron que traigo como la parte de la cuestión de la juventud y que el otro día también lo planteó una colega y amiga a quien admiro y banco un montón, que es Nayet Kademian. Ella
conversaba y también de hecho ayer conversábamos en esto de entender de que este núcleo joven, de este núcleo duro de jóvenes que técnicamente bancan a Milei o que digo se dice de que fue quienes lo llevan al poder, tiene una dualidad muy clara en esto de decir, bueno, a mí esto de el control de la inflación me permite una estabilidad, pero hay otro montón de medidas o este combo ideológico de ideas que yo no las voy a promover ni que tampoco las voy a aceptar. Ejemplo, jubilados. La educación pública. Para los jóvenes la educación pública es trascendental y cuando vos ves los números, los jóvenes tienen una bandera muy marcada política de banca hacia la educación pública. Entonces digo, ojo con esto de que la banca de Milei cae solo en los jóvenes, porque son uno de los primeros en condenar decisiones políticas dentro de su agenda respecto quizás a la cuestión más cultural o a la de proyecto político de país a largo plazo. Así que si quieren podemos ver algunos números. También otra cosa que te viene bien preparada. Bien preparada. Yo quería consultarte un tema, el tema de derechos humanos, porque es un tema que siempre Milei desde que inició su carrera política junto con Villarroel, que pueden tener sus diferencias, no, hasta la fecha, es un tema que siempre hizo hincapié. Y es un tema que también la sociedad le dice basta, o un tema que casi no interesa, que progreso económico. Una de las cosas que leí que me llamó mucho la atención en el informe, y lo leí en varios medios y es algo interesante, cuando vos haces encuestas y le preguntás a la gente respecto, por ejemplo, a la derogación de la ley de matrimonio igualitario, la gente está en contra de la derogación, hablando en esto de derechos humanos y de perspectiva de género. Entonces, ¿qué quiero decir? Ojo con esto yo entiendo, hay una sociedad que cansada de un sistema político deficiente, en eso no lo podemos negar, pero que no está de acuerdo con el recorte de derechos masivo que se plantea. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto puede llegar a durar la propuesta de un proyecto político solamente con promesas que palean la cuestión cultural, digamos, ¿no? Yo en eso, y ahí me voy a parar siempre, el pueblo nunca se equivoca y me voy a parar de ese lado, en entender, digamos, de que yo puedo estar necesitado de estabilidad económica porque eso me permite vivir, no lo podemos negar, pero no me voy a parar del lado de creer de que hay un individualismo generalizado, que la gente no cree en la cuestión comunitaria y menos que promueve esto de nos matemos todos entre todos. Entonces es hasta quizás esperanzador leer algunas de las respuestas de las encuestas porque nos permite saber de que en realidad todavía la sociedad cree en la cuestión del trabajo en equipo, en nadie se salva solo, en entender de que si el otro está bien, yo también. Por eso sostengo que, porque es importante que nosotros hagamos esta lectura, porque si nosotros nos paramos a mirar para adelante, esto de que genera Milei y esta polarización es una herramienta política también electoral que la han usado, en este caso estamos hablando de Milei porque la coyuntura actual, pero un montón de gobiernos han utilizado esto de la grieta y la antigrieta, porque eso también es lo que le permite mantener a la sociedad dividida y quizás el unos contra otros, ¿no? El famoso divide y vencerás para mí aplica muy bien hoy. Por eso el tema de la polarización, digamos, que hay que ver después el si sirve o no sirve, o a qué modelo, a qué sistema le está beneficiando. Pero quería preguntarte por los datos, porque tenés muchos números, me dijiste también, ¿no? Sí, eso es súper interesante. Ustedes saben que, gajes del oficio. A mí me gusta mucho la estadística. Espero que mi profe de la facu me esté escuchando porque me costaba, pero me encantaba. Mucha matemática es así, ¿no? Había mucha fórmula. Claro. Pero una de las cosas, cuando hablamos de qué aprobación tiene el gobierno nacional, podríamos decir que el 52,7, desaprueba y el 47,3 aprueba. Ojo, porque eso tiene que ver con el gobierno nacional. También, si quieren, más adelante podemos hablar de esto de una cosa es el mileísmo, otra cosa es el propio Milei, sí. ¿No? Eso también se mide distinto. Bien, y eso es bueno de analizarlo, ¿no? Ahí quizás, y en esto repensar cómo, los partidos más personalistas, peronismo, tienen un montón de cuestiones para analizar y entender también cuál es el paquete que compra cada electorado y también cuál es la visión de cada uno de la sociedad. Por ejemplo, podríamos decir de que quizás un electorado más adulto quizás compre el paquete y no la persona, y quizás un electorado más joven al revés. Por esto que habíamos hablado la otra vez de la cuestión de la influencia de esta cuestión más de el individualismo. También hay que acordarse, que Milei, al menos desde mi análisis y de mi perspectiva, ha llegado al poder por ser Milei, no por un partido mileísta, ¿no? Sí. Hay una de las, de la estrategia política ahí fue el personalismo, ¿no? Pero habría que analizar en este año, que podemos decir de que tiene una imagen positiva que se ha mantenido,
¿qué tanto conviene hoy? ¿No? Entender si te conviene el paquete completo o la cuestión individual. Y en eso le sumo también que hay algo que a mí me parece interesante, y esto también es un análisis que he estado pensando. El decaimiento de un montón de cuestiones como puede ser el consumo o como también estas cuestiones en las cuales claramente la sociedad, de nuevo vuelvo a lo de educación pública porque me parece trascendental, porque implica un montón de cuestiones, y más viviendo en la docta, creo que es un punto muy importante para trabajar, pero no ha sido tan potente la caída de la imagen positiva de Milei para las complicaciones o la cantidad de digamos, indicadores negativos que ha tenido la gestión. ¿Qué quiere decir? Otro gobierno en su lugar hubiera caído 20 puntos y eso no sucedió. Entonces digo, claramente todavía hay un núcleo duro de personas, de aceptación o de una opinión pública que todavía está aceptando la gestión. Desde mi perspectiva es le demos la chance. Todavía, ¿no? Todavía el famoso vamos viendo, otra vez paciencia. Acá tengo un mensaje referido a eso que ya mandó un oyente. A ver. Dice: Cuño, el único con bolas para luchar por la patria. Como estaba hablando esto no sé qué tiene que ver Cuño con... No sé, acá tengo un mensaje de un oyente, como estaba hablando esto de Milei. Gracias al seguidor que nos saludó. Pedro Faria le mandamos un saludo grande. Y acá digo algo que en esto que decíamos recién del tema, vieron que yo les contaba esto de que desde el punto de vista empresarial, nosotros en análisis del producto, hablábamos de esto de que quizás no existe la imagen negativa. O sea, si no te conocen, digo, es peor que te conozcan mal. Hay uno de los números que a mí me parece súper interesante de Suban, que contaba de que, por ejemplo, el nivel de imágenes de dirigentes, ¿no? Después, si quieren, les cuento cómo se hizo la encuesta, pero para que más o menos manejemos. Respecto a Mauricio Macri, tiene un 60,7 de imagen negativa, contra un 38,4 de imagen positiva. Entonces, digo, volvemos a lo que decíamos antes. Che, ¿conviene ir con el pro o no? Ojo, digamos, ¿no? En ese sentido, Milei también está midiendo a ver cómo va, o sea, cómo se va a mover de cara a un 2025 electoral. Ahora, acá viene otra. En el caso de Karina Milei, la gran artífice para mí de todo este proceso político, tiene un 57,8 de imagen negativa, un 36,5 de imagen positiva, pero tiene un porcentaje de 3,2 de no saben quién es y un 2,5 de no contesta. ¿Qué quiere decir? Ya ahí hay un indicador hay un porcentaje mínimo, pero importante, de gente que no sabe quién es, ¿no? Y ahora viene como, bueno, digo, nosotros abiertamente peronistas, digo en eso, vamos con Ricardo Quintela, ¿no? Él tiene un 40,9 de imagen negativa, un 26,6 de imagen positiva, pero casi un 33% de no sabe, no contesta. Claro, pasa que es muy la realidad, muy de la provincia. Si vos vas a decir los números en La Rioja, o tenés un 70. Pero es tremendo porque se ha meditizado tanto, todavía la gente no lo conoce. ¿Qué te quiero decir? Si nosotros como acá ya es un análisis, digamos, más desde el peronismo. Si nosotros como peronistas se estaba viendo la posibilidad de una renovación de autoridades, vos decís a nivel nacional, al que podría ser el referente tiene un 33% de imagen dentro de un 100%, que nadie sabe quién es, y claramente no estamos generando una propuesta alternativa a la propuesta de Milei. Y si nosotros no generamos una propuesta alternativa, listo, digamos, o sea, es claro cómo queda dividido el escenario a nivel electoral para el año que viene. En ese sentido, digamos, es que hago referencia teniendo en cuenta que, como les digo y hablábamos la otra vez en la columna, nosotros tenemos un gobierno provincial encabezado por Martín Yarlora y un gobierno municipal encabezado por Daniel Pacerini que ha paliado un montón de estas acciones que ha tenido Milei, pero encima a la vez han sido efectivas. Vuelvo a decir esto, la respuesta que ha tenido el gobierno provincial, también el gobierno municipal, a la cuestión de educación pública en Córdoba es diferencial en el resto del país. Ahí te llevo a un tema que yo quiero consultar. ¿Y por qué será que el modelo cordobés o las figuras políticas de Córdoba, cuando se desplayan o se amplían una figura nacional, no logran tener un impacto positivo o una llegada más amplia? Porque preguntás, por ejemplo, en la localidad de Chumbita de Juan Schiaretti, o te vas al plena capital federal y no hay gente que no lo conoce todavía. Una figura, por decir un ejemplo. Que ahí yo tengo dos posiciones. Primero, por un lado, me parece que el año pasado con la campaña Schiaretti hubo ahí ¿cómo podríamos decir? Como que se destapó la olla de un montón de cosas y creo que eso, ¿cómo te podría decir? Está como arrancando, entonces recién empieza.
para mí, digamos, el conocimiento del modelo cordobés. Y por otro lado, creo que tiene que ver con una cuestión de una Argentina muy porteño-centrista. O sea, todavía estamos embaucados en esa historia y creo que, dice, y lo dice el gobernador, y para mí eso es una línea muy clara, la mejor campaña es una buena gestión. Entonces, en la medida que el modelo cordobés siga demostrando frente a un gobierno nacional que implica recorte, que plantea la división, digamos, que desfinancie la educación pública, mientras vos tengas un gobierno provincial que siga trabajando de manera integral, conteniendo toda esa sociedad, me parece que eso va a ser lo que va a difundirse de mejor manera, creo que eso va a ser lo que va a impactar, y también yo creo que Martín tiene un proyecto de difusión a nivel nacional, digamos, pero bueno, creo que acá el objetivo primero es darle una respuesta a los cordobeses, digamos, más allá de que el resto conozca. Yo creo que lo va a ver en la medida de que sigan llevando adelante los proyectos, ¿no? Ahora, la cuestión de la polarización. Sí. Que se está trabajando mucho en eso porque se volvió a polarizar nuevamente en la política la discusión, ¿no? Se tiene que trabajar, ¿cómo se tiene que trabajar? ¿Cómo se debería abordar esta situación? Digamos, teniendo en cuenta de que hay también, al lado de la polarización, está la proliferación de la violencia política constantemente, esto de que se analiza la política hoy como si fuese un partido de fútbol y no desde la seriedad que se le debería dar a la política. ¿Cómo se debería abordar en ese aspecto? Yo creo que de base, digamos, hay una cosa en la que, y es en la que yo le planteo siempre, de la que no nos tenemos que subir, digamos, no tenemos que permitir de que así como la vorágine de fin de año que hablábamos recién, yo no me subiría nunca a la vorágine esto de la promoción de pensamos distinto, nos peleemos. Me parece que eso también es un trabajo, podríamos decir constante, de todos los días, es un gota a gota, que me parece que hay que entender, digamos, de que hay un sistema al que le conviene esta división, ¿no es cierto? No vamos a dar, digamos, o no se lo vamos a atribuir a ningún gobierno, ni a ningún partido, ni a ninguna persona, porque me parece que no sería lo ideal, pero sí tenemos que entender de que no hay que subirse esa vorágine, y creo que el trabajo constante que tenemos que hacer, digo, desde la parte que nos toque, ya sea de la gestión, analistas, divulgadores, de la cuestión de los medios, es sentarnos a pensar en esto de comprender desde qué lugar está diciendo el otro y desde una mirada ante todo más que humana, ¿no? Por eso volví a esto de arrancar haciendo una introducción más analítica y después hablar de los números. Entender de que si hablamos de esto de una baja de la inflación, que eso le puede, o una estabilización, digamos, le puede servir a cierta parte de la sociedad, sentarnos también a conversar de qué queremos como proyecto, de cuántas algunas de las cosas estamos de acuerdo o no, de qué implica también entender de que este corte de derechos o este financiamiento de ciertos derechos no va a beneficiar a otra persona de manera directa, ¿no es cierto? Eso también, entender de que sacarles derechos a alguien no implica dárselos a otros, o sea, en ese sentido es al revés. El efecto de brindarle derecho al resto es multiplicador, pero eso tiene que ver con una cuestión humana. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: el desafío no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Creo que esa es la empatía en la que nosotros tenemos que trabajar, que es por la que vienen, que claramente hay una propuesta ahí, digamos, divisoria, que tiene que ver con, de nuevo, una herramienta política, podés decirle electoral o lo que sea, en el sentido de el divide y vencerás, porque eso te permite ganar algunas cuestiones, pero sí creo que acá el punto es tener la paciencia y ante todo la interesa para sentarse y decir, che, hay ciertos temas de que te estás equivocando y bueno, basarnos en los números. En ese sentido, vuelvo a esto, por ejemplo, respecto a un año del gobierno de Milei y los libertarios, digamos, llevando adelante la gestión. ¿Usted cree hoy que tenemos más o menos? Por ejemplo, se le preguntaba de universidad pública, hay un 56,5 que cree que tenemos menos universidad pública. Digo, y se ve, entonces, digo, ahí los números no te dejan mentir. Respecto a los que le comentaba antes, hay una preocupación clara por la gente, digamos, respecto a las cuestiones de los derechos o esta quita de derechos. Entonces, digo, pararnos desde esos lugares, o sea, en la mayor paciencia posible, y yo creo que a la larga eso es lo que te salva, ¿no? Quizás no es muy académica la respuesta, pero me parece que es humana en ese sentido. No, sí, es entendible. Bueno, interesante la temática de este viernes, ¿no? Preguntarte si el fenómeno de la polarización es netamente local acá de Argentina o es un fenómeno que se está dando a nivel global. No, me parece que es una nueva herramienta
no es una nueva herramienta, es una vieja herramienta para algunos nuevos dirigentes o para algunos sistemas que creo que permite también captar a ciertos, podríamos decir, electores o ciudadanos que han quedado afuera de otros espacios. Vos pensáis que cuando nosotros tenemos esta cuestión de los múltiples partidos, dicho de alguna manera, bueno, capaz vos no te sentís adentrado en ninguno y es como viable, es una manera de manejarse dentro del sistema político. Ahora, si vos tenés de este lado o de este lado, y no sé si hay gente que se anima a quedarse afuera, ¿no? Y con respecto a la polarización, hay partidos sacando las coaliciones más grandes, Libertad Avance y algunos frentes. Hay partidos que utilizan la polarización como para llamar o crecer a algunos dirigentes, como Guillermo Moreno, otros más Cuño, por decir un ejemplo, utilizan esa polarización más extrema como para crecer, o la izquierda también. Y eso tiene riesgos, ¿no? Sí, sin duda. Por eso te digo de que, porque aparte en el imaginario colectivo, esto del enemigo, crear un otro, también te permite a vos identificar, digamos, a alguien a quien vos tenés que destruir o desarmar, digamos, o peor, aniquilar. Y en ese sentido, bueno, los peores recuerdos de la dictadura militar, que fue en ese sentido promotora absolutamente de esto, de que hay un grupo de personas que arruinan el país, por lo tanto, la mejor decisión o el mejor accionar es exterminarlo, ¿no? Así es, así es. Bueno, primero agradecerte, Cami, porque nos estás, voy a decirlo de la manera así de como se dice en el barrio, nos está desburrando. Interesante. Sí, no, que va al término de información. Claro, no, gracias a ustedes. Yo, hay algunas cosas, digo, como les digo siempre, me parece súper importante la construcción comunitaria y colectiva del conocimiento, por eso nombré a estos medios que son quienes también a mí me ayudan a armar y a conversar con ustedes. Creo que lo más importante, y volviendo a lo de la pregunta de antes, es que nos sentemos a conversar, digamos, cómo podemos llevar adelante una propuesta alternativa. Creo que a una propuesta alternativa comunitaria frente a esta individualización que se genera, que no creo que tenga que ver solamente con una propuesta del gobierno nacional, que en ese sentido es bastante marcada, sino también con una crisis a nivel general. Y creo que lo único que nos va a salvar es tener empatía con el otro, sea de donde sea. Así que en ese sentido yo les agradezco a ustedes por el espacio, aprendo un montón y bueno, que saben que cuentan conmigo. Bueno, eso también es un golazo saber que vamos a contar con esa en el ciclo 2025. 2025. Esto no termina acá. La de 5 comienza. Así es. Bueno, muchas gracias, Cami, y la próxima vez ya vamos a estar diciendo cuándo volvemos, porque vamos a tomar seguramente algún parate para reorganizar algunas cuestiones, pero ya vamos a volver y seguramente más cargada ella con más información. Así que, bueno, nos vamos.